Hoy nos acompaña Yacu Pérez Huartambel, quien aspira a llegar a Carondelet por el movimiento Pachacútec. Señor Pérez, buenos días. Vamos a empezar con un bloque de preguntas. Vamos a hablar de economía. La primera pregunta, ¿impulsará una reforma laboral? La reforma laboral siempre y cuando garantizando la estabilidad de los trabajadores, que no haya despidos intempestivos, que no haya compra de renuncias obligatorias, que se respete a los sectores de los trabajadores, encantado. Y sobre el teletrabajo, ¿cuál es su postura? El teletrabajo, mientras dure la pandemia, no hay que descartarlo. Yo, de prefecto de la SUAY, tuvimos que disminuir las jornadas de horas laborales y optimizar, y es más que puedan hacer teletrabajo desde sus casas. No es lo mismo, pero ayuda, tiene sus ventajas y desventajas, por lo tanto no hay que descartar. Es más, en tiempos de pandemia hay que impulsar. ¿Qué hará con el IVA y con el impuesto a la salida de divisas? El impuesto a la salida de divisas se elimina. El IVA, si no se mantiene, al menos se puede mantener al 12%, pero pensando para reactivar el aparato productivo, generar fuentes de empleo y todo, es posible que incluso tengamos que bajar, disminuir del 12 al 15%, pero aceptar la imposición del Fondo Monetario de subir del 12 al 15, jamás. Sino que lo va a bajar. Es una posibilidad de bajar, pero al menos nos mantendremos en el 12%, pero subir jamás. Ok, ¿qué va a hacer con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Lo va a renegociar? ¿Lo respetará? ¿Lo abandonará? El acuerdo con el Fondo Monetario tiene que revisarse muy minuciosamente. Las cláusulas que existen ahí tienen que ser, siempre y cuando esté a favor de los intereses ecuatorianos en buena hora. Caso contrario, hay que invitarles a los del Fondo Monetario y decir, las circunstancias del país no dan para cumplir aquellos acuerdos irresponsables que se han suscrito en este gobierno. O sea que usted lo someterá a revisión. Habría que revisar, porque esto del IVA, por ejemplo, de incrementar del 12 al 15%, eso no conviene al país. Igualmente de achacar el Estado, todo lo que es la reforma con respecto a la reducción del tamaño del Estado, tampoco. Ok, ¿cómo va a financiar las inversiones que se necesitan para recuperar la producción petrolera y minera? Hay que revisar los contratos petroleros. Por ejemplo, todo el mundo sabe que hoy, por cada barril de petróleo que se exporta, entre 3 y 4 dólares se van a los intermediarios. Tenemos que hacer una revisión de todos los contratos petroleros. Es más, hay que hacer una auditoría. Y en el tema de los contratos mineros, ahí vamos a someter a una consulta popular para que el pueblo, de manera soberana, se pronuncie sobre quiere o no que el Ecuador sea territorio libre de minería metálica en fuentes de agua en zonas de alta biodiversidad. Entonces tenemos que las fuentes de financiamiento también encontraremos en el servicio de rentas internas y en aduanas, que se calcula que se evaden impuestos y está abierta la válvula, chorros de millones de dólares, de entre 4 y 5 mil millones de dólares se podría recuperar manteniendo un riguroso control tanto en el SDI como en aduanas. Ok, pero usted dice en el tema minero no se cierra totalmente, sino que piensa que hay que administrarlo mejor. Mire, en el tema del extractivismo de minería metálica, hay algunos contratos que ya están de explotación y esos toca respetar, pero son 2 contratos, entiendo, Fruta del Norte y Cóndor Mirador. Sin embargo, estos tienen que cumplir rigurosamente los estándares sociales y estándares ambientales y la normativa jurídica existente en el país, lo que ha dicho la Contraloría General del Estado, lo que dice el Ministro del Ambiente, lo que dice la Agencia de Control y Regulación Minera. En el resto que no están entregados contratos de explotación, consulta popular y ahí el pueblo decide. Ok. ¿Piensa impulsar el dinero electrónico? No, mientras no haya un mejor sistema monetario, el dólar se mantiene y es más, hay que fortalecer. ¿Cuál es su propuesta de reforma a la seguridad social? Que tengan más participación, más voz, más decisión, los jubilados, los trabajadores, los empleados, y que nunca más sea caja chica del gobierno de turno. Es más, hay que comenzar pagando, aunque sea simbólicamente, parte de la deuda que tiene el Estado. Una de las propuestas podría ser que se pague
en vez de vender, en vez de enajenar, el Banco del Pacífico podría ser administrado por el IES. ¿Usted no cree que hay que reformar el sistema de seguridad social en este país, adaptarlo a a los nuevos tiempos? Sin duda que hay que adaptarlo, muy de acuerdo, hay que reformarlo, pero esa reforma no tiene que ser un golpe demoledor contra el bolsillo de los afiliados. Hay que hacer ahí una reingeniería en materia financiera y una arquitectura en materia administrativa. Ahí hay, al parecer, mucha burocracia, sobre todo de los mandos altos, jerárquicos, con sueldos, con latisueldos, y eso hay que fusionarlo, así como en el tema petrolero hay que fusionar Petroecuador con Petroamazonas para que tantos gerentes. Hay que optimizar al máximo, hay que manejar con mucha austeridad la cosa pública y el IES no será una excepción. Ok, ¿protegerá la dolarización? La dolarización hay que protegerlo porque si no le protegemos la dolarización, estar en condiciones similares a Venezuela con un proceso hiperinflacionario sería lo peor que nos pueda pasar. Además, gracias a la dolarización se ha evitado esta vorágine inflacionaria, que ¿quién son los más perjudicados ahí? Son los más pobres, porque ellos, recuerdo nosotros mismos, antes de la dolarización, había que llevar el dinero en la alforja y traer las compras de la cartera, entonces eso no puede continuar. ¿Cuál es el futuro de la minería en el Ecuador, señor Pérez? Nosotros, más que vivir de la minería, la verdadera riqueza no está en la minería metálica, está en la agricultura. La agroecología es la apuesta al futuro a nivel mundial. Mire, se habla tanto de la ilusión de la minería. Para mí es una ilusión, es más, es un mito, que ahí estaría la salvación económica del país. En el año 2019, menos de 70 millones de ingresos al fisco, y en este año, menos de 30 millones de dólares al fisco. ¿Qué representa eso? ¿Ah? O sea, la pregunta es, ¿cuál es el futuro? ¿Hay futuro o no hay futuro? No hay futuro del extractivismo, de la contaminación, del envenenamiento de los ríos, del despojo, de la criminalización, de la corrupción. En el lugar donde hay minería metálica está cundido de una corrupción institucionalizada, despojo, violencia, contaminación, y eso no queremos. Queremos que el país sea un país, una potencia ecológica y no minera. Usted dijo en Zamora Chinchipe que el país debería sustituir la exportación petrolera por la exportación de agua. ¿Cómo lo hará? Se exporta agua virtual a través de los alimentos. Tenemos unas tierras tan ricas en la costa, en la sierra y en la Amazonía ecuatoriana que se puede exportar con más fuerza los alimentos, por ejemplo, de la sierra, el chocho, la quinoa, el amaranto, que tienen un poder altísimo nutricional. Nosotros podríamos eso exportar, y obviamente que para eso se necesita el agua. Yo he manifestado de manera metafórica que nosotros no vamos a exportar el agua, no queremos mercantilizar el agua, por eso estamos en contra de que sea insertado dentro de Wall Street, del registro mercantil de Chicago, al agua como un recurso más. Usted se refería a exportar el agua, pero metafóricamente, se refiere a exportar productos que dependen del agua para su sustento. En efecto, de la Amazonía se puede exportar banano, plátano, orito, se puede al dinero pequeñito, no al oro mineral. Se puede exportar de ahí chonta, papachina. O sea, en la Amazonía ecuatoriana hay una cantidad de alimentos con producción orgánica, agroecológica, y eso se puede hacer. Aunque a nivel internacional, en menos de un par de décadas, la guerra por el agua, los conflictos por el agua serán cada vez más crecientes, y eso hará que muchos países tengan que terminar exportando. Nosotros no lo haremos porque yo nunca he sido partidario de mercantilizar el agua. Primero hay que dar el agua para nuestras poblaciones que ya padecen de agua. En Jipijapa, por ejemplo, en Manabí, bueno, es un ejemplo nada más que pongo, pero no tienen agua potable y creo que hay que proteger sus fuentes de agua. Por eso es la oposición a la minería metálica, porque es la mayor amenaza para las fuentes de agua. Ok, ahora pasemos al segundo bloque. Vamos a hablar ahora de política.
¿Cómo enfrentará el problema de la corrupción? La corrupción hay que reformarlo algunas leyes. El Código Orgánico Integral Penal hay que reformar para endurecer las penas. Ojalá 40 años a los más corruptos de cárcel. Si no aprueba esta asamblea la ley de extinción de dominio, hay que aprobarlo. Y si lo aprueba, hay que reformarlo. Ojalá apruebe, más bien les doy insumos. Lo que hicieron en España y lo que hicieron en México, que se apruebe una ley de extinción de dominio con el carácter de retroactivo, subrayo, retroactivo, no para lo venidero, no para los que roban de aquí en adelante se le extinguiría el dominio y las propiedades, sino también para los que saquearon y se robaron en tiempo de Moreno y en tiempo de Correa. Hay que reformar la ley de contratación pública para evitar que se entregue al dedo a los amiguitos como de la gente de Odebrecht, Sony Hydro y otros, a fin de evitar esos actos de corrupción en la refinería del Pacífico, la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, o la vía Colles, que costó $19 millones el kilómetro de vía. Hay que reformar, pero además hay que darle independencia a la justicia ecuatoriana, autonomía interna y externa. Y tenemos que inaugurar la honestidad, como hicimos en la prefectura de la Suárez. Eso hay que replicarlo a nivel del país. ¿Cuál será el eje de la política exterior? De integración, de respeto en materia de derechos humanos, de cooperación, de complementación, de buscar protección hacia los intereses del Estado ecuatoriano. Por ejemplo, con BEMAR deberíamos no permitir que hayan sido arrebatadas las 200 millas de aguas marinas, sino deberíamos recuperarlas, o sea, de 12 a 200. Tenemos que denunciar aquello. ¿Cómo armará su gabinete? ¿Tendrá personas de su partido versus personas de su confianza sin ser de su partido? En nuestro gobierno no podemos ser sectarios, no podemos pensar que hay solamente neuronas en un sector. Primero, mi gabinete será compuesto en la mayoría de mujeres. Segundo, vendrán de la academia, del sector productivo, de los sectores sociales y también de Pachacuti. Podría estar ahí en el gabinete el exrector de la Universidad Andina, Jaime Grey, el actual rector de la Universidad Internacional del Ecuador, Gustavo Vega Delgado, Marta Roldós, Elsie Monge, Esperanza Martínez, Ivonne Llanas, Nina Pacari, para poner algunos ejemplos. Nadie de la derecha. La derecha no, porque no encuentro. Si hay alguna persona que tenga una talla ética, compromiso con el país, honestidad, habría que analizar, pero no, este rato no lo encuentro. ¿Estaría dispuesto a repartir espacio en el gabinete ante un escenario de bloqueo legislativo? No, yo creo que las negociaciones tanto daño han hecho el reparto del hombre del maletín y repartir espacios no debe ser fruto del toma y daca. Debería ser en función del país, del horizonte, buscando esa brújula que nos cobije a todos los ecuatorianos, pero no a cambio de votos en el Parlamento. Eso es volver a la vieja práctica que el pueblo de Ecuador no ve con buenos ojos y no es ético. Okay. Ahora, nuestro último bloque va a tratar sobre sociedad. ¿Cuál es su plan para los hospitales públicos? Primero, la salud del planeta es la salud de los seres humanos y estamos mal, contaminando nuestras fuentes naturales. Estamos arruinados. La COVID-19 es resultado de la contaminación ambiental, la deforestación, ha dicho la OMS. Entonces tenemos que no hacerlo por separado, sino tratar de manera integral. Y esa integralidad también tiene que ser a nivel de la salud pública en el país y de los hospitales. Tenemos que conformar ese plan de salud intercultural con la participación de todos los actores de la sociedad civil y del Estado, obviamente, desde los ingenieros sanitarios, pasando por los psicólogos, las enfermeras, hasta el médico especialista. Y eso significa convocar a la academia, a los profesionales, a todos los sectores, para diseñar un plan que permita, si bien nosotros tenemos previsto esto de buscarlo con mucha fuerza,
un plan de medicina preventiva, que es menos costoso que la curativa, haciendo medicina primaria, pero eso no implica que tenemos también que hacer una fuerte inversión ahí y si toca pues masificar las vacunas siempre y cuando estén rigurosamente comprobados que son pues válidas, habría que implementarlo. Ok. ¿Qué va a hacer para ampliar la cobertura de Internet? Vamos a renegociar los contratos con Porta y Telefónica de España. Y a CNT hay que fortalecerlo al máximo. Este rato muchos de los estudiantes, niños y jóvenes de los sectores populares no están privados del acceso a la educación por falta de Internet. Entonces, si es factible aquello, ventajosamente tenemos CNT que entre paréntesis, no vamos a permitir la privatización de la telefonía, la electricidad, la seguridad social, porque eso es patrimonio de los ecuatorianos y eso no está en venta. ¿Cambiará el sistema de ingreso a las universidades? Por supuesto, hay que volver a lo que fue antes. En el 2010, el expresidente Correa cambió la Ley Orgánica de Educación Superior. No solo que vamos a reformar, sino que hay que cambiar esa ley que permita la vinculación con la comunidad, la democracia auténtica en la universidad para que el rector no siga eligiendo al dedo a sus decanos. Eso significa pues democratización, más autonomía y sobre todo libre acceso a la universidad para que la juventud ecuatoriana se olvide de esas pesadillas que hoy representa el examen de admisión. ¿Cuál es su propuesta para reducir la inseguridad? Ahí tenemos un plan inmediato y un mediato. El inmediato es que la Policía Nacional tenga que sincronizarse con las policías municipales, trabajar con todos los sectores del Estado y de la sociedad civil. Creo que el ejemplo válido es en las comunidades. Se protegen entre vecinos, cuidándose, avisando, denunciando, y eso es una suerte de minga ciudadana. Y finalmente hay que atacar a la causa que genera la delincuencia, y eso es la pobreza, y eso es el marginamiento, y eso es la falta de empleo. Okay. ¿Cuál es su posición sobre la legalización del aborto por violación? Somos partidarios de la legalización del aborto terapéutico en caso de violación y en caso que esté en peligro la salud de la madre. ¿Cuál es su plan para enfrentar la violencia contra las mujeres? Hay que asignarle los recursos, ojalá los suficientes, que va a ser un poco difícil por esta economía de guerra que estamos, pero para poder cumplir con la ley de erradicación de la violencia contra la mujer, tenemos que asignar recursos para toda la implementación que esta ley amerita. Adicional a eso, hay que crear una ley de prevención de acoso escolar, que también ha sido otra tragedia que hemos vivido los ecuatorianos. De acuerdo, pero ¿cómo se enfrenta o cómo se erradica la violencia contra la mujer? Hay que asignarle dineros para que se creen las casas de acogida. Hay que asignarle recursos para trabajar desde la casa, desde la escuela, haciendo que los derechos de las mujeres puedan exhibirse, de que no están pidiendo ninguna cosa del otro mundo. Aquí yo me declaro un feminista principiante, porque feminista significa igualdad de derechos y oportunidades para todos. Hay que igualmente reformar el COGEP para darle más celeridad en los casos en donde se dan femicidios y que tiene que tardarse 2, 3 años, 4 años para que pueda impartirse justicia. Justicia que se demora deja de ser justicia. Señor Pérez, gracias por su tiempo y por responder a nuestras preguntas. ¿Un mensaje final? Gracias a ustedes y decirles que no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza. Vivimos momentos extremadamente críticos en donde la población ecuatoriana de mis recorridos he visto que está completamente decepcionada, angustiada, confundida. Pero tenemos tanta riqueza en el país y sobre todo tenemos un pueblo maravilloso que es profundamente trabajador, solidario, y hay que dignificar todo el trabajo, y por eso
creemos de que de este fango sí podemos hacer del país que soñamos. A nuestra audiencia, gracias por acompañarnos. Síganos en nuestras páginas web y nuestras redes sociales para enterarse de este y más detalles de las elecciones 2021.